al de YouTube. La Ujú. idea de hoy entonces era dos cosas. En primer lugar, dar este tema que en realidad yo lo tengo bastante desarrollado en los años anteriores, corregir el foro, ver si hay alguna duda. Creo que por lo que los trabajos que corregí hasta ahora no había dudas, pero cualquier cosa pueden hacer. Y otra cosa es algo importante, es que se marcó en coordinación con los otros colegas, no sé si ya se lo dijeron, se marcó para el día 6 del 11, que hay una jornada de oralidad, que ustedes den el trabajo final de forma oral. Entonces le explico cómo va a ser ese trabajo final. Ese trabajo final lo vamos a proponer todos los profesores con una parte de cada profesor, ¿tá? Y va a ser el trabajo de aprobación del curso. Entonces va a tener una parte escrita y la parte oral que ustedes van a decir. Yo les voy a poner una parte, ¿tá? Y los colegas otras partes que ellos se encargarán de decirles. Entonces cada uno va a tener su partecita, su propuesta. Ustedes lo pueden hacer grupal, ¿tá? O individual. Yo creo que grupal es interesante, sobre todo porque para pensar las premisas y todo, a veces grupal de repente enriquece más lo que es el trabajo. Pero bueno, tienen las dos opciones. Y después ya les digo, intervenir en una jornada de oralidad que se marcó con los otros colegas de idioma español, que no van a ser solo ustedes, van a estar los demás alumnos de los colegas para el 6 de noviembre, que es un miércoles. ¿Tá? El horario sería aproximadamente de 14 a 18, 19. ¿Tá? ¿Qué les parece esta idea? Perdón, porque justo estaba mi hijo en un momento y me perdí. ¿Estas dos instancias son independientes o son también medio que en forma conjunta, una prueba a la otra? No, 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 sería conjunto y lo mismo, es decir, si es presentar un cierto trabajo con determinadas características que los profesores, los demás profesores le van a decir una parte, o sea, les va Mm. a dar algunas consignas los otros profesores y yo o algunas otras, y ustedes lo expondrían en forma oral ese día, el 6 Ah, de noviembre. Ustedes como grupo van a tener poco porque van a ser un montón para participar. Serían más o menos, calculábamos con las colegas, mañana tenemos no, el miércoles tenemos coordinación y vamos a afinar algunos elementos y según los grupos les decimos bien, pero unos 15 minutos o capaz que 10 cada uno según la cantidad de grupos, ¿tá? Porque somos varias colegas y esa instancia de oralidad sería de todo idioma español, ¿tá? Y entonces lo consideramos importante porque justamente para tratar de mejorar la parte de expresión, la expresión en clase, ustedes ya son de cuarto, pero hay, bueno, en los diferentes niveles hay diferentes, digamos, trabas a veces que se producen con la parte de oralidad, de cómo dirigirse a la clase, etcétera. Y creo que no solo sirve a manera de aprobación del curso, sino también como práctica, como ensayo de cómo expresarse ante un grupo y demás características que tiene la oralidad. No sé si hay alguna pregunta. no, la otra pregunta que tenía es, porque vos dijiste, solamente es de idioma español, no tiene nada que ver con los otros componentes, ¿no? El de Claro, didáctica. pero las hacemos todos juntos, o sea, con los otros colegas de las didácticas, ya te digo, una parte de cada uno les va a dar las premisas para ese trabajo y ese trabajo lo van a presentar, ¿tá? Con las consignas de cada parte, es decir, Ujú. digamos, por ejemplo, que para hacer un ejemplo, no sé exactamente, pero Sí, ponele sí. que son 6 puntos, 6 consignas.
Dos da un profesor, dos otra y yo doy dos, ¿entienden? Dos consignas a realizar que van a estar además interrelacionadas, ¿está? Bien. Y de esas dos consignas, o capaz que ahora estabas tirando justo un ejemplo, pero van a haber varias, podrían hacer varias si uno elige, o es una única consigna, supongamos, y no, bueno, nos tenemos que ajustar a esa consigna que ustedes están, bueno, dictando. Claro, de mi parte va a ser alguna pregunta abierta en relación a lo que ustedes quieren desarrollar y en relación a las otras consignas que den los otros colegas, ¿no? Por ejemplo, el uso de normas APA, ¿está? Es Ujú. decir, aplicación de esto que estamos dando, ¿está? En ese trabajo que hagan, ¿no? Es decir, eh, aplicación entonces de lo que hemos dado en el año, ¿no es cierto? Es decir, recuerdan que el otro foro fue de lo que eran los textos académicos. Entonces, de repente yo les puedo pedir un tipo de texto académico, un informe, lo que sea, con las normas APAS, con citas, etcétera. ¿Está? Por ahí va a estar más o menos la premisa, ¿no? Bien, perfecto. Y ya les digo, tenemos que afinar con los colegas determinados puntos, pero para que ustedes se vayan manejando, hoy estamos a 30 de septiembre, estamos a más de un mes, porque es el 6 de noviembre, o sea que le estamos diciendo con bastante tiempo, y ya les digo, sería una instancia de 15 minutos por grupo como máximo, ¿no? Es decir, no es que ustedes tampoco sea una exposición, digo, una ponencia o una conferencia, ¿no? No, es algo Ujú. breve, ¿no? Que expongan el trabajo con los puntos que le decimos. No sé Perfecto. si queda alguna duda. Voy a anotar acá. Buenas Buenas noches, ¿cómo estás? Ya te anoto. noches, Claudia. Sí. Perdón que se entrecorta, por eso corté también porque estoy en el trabajo, estoy en la UTU. Ah, ta, ta, ta. Y la directora me autorizó a conectarme para que pudiera estar en la clase. Ahí está. Eh, Consulta, perdón que ingresé unos minutos tarde, me costaba entrar justamente por el tema de la conexión. Sí, Eh, no entendí muy bien, un poco capté. Vamos a hacer una presentación el 6 de noviembre. sí, les cuento. Esto queda grabado, ya lo dije, pero más allá de eso, al estar tú acá, te vuelvo a explicar. Em, la idea es esta, hacer un trabajo final grupal con consignas de todos los colegas, ¿no? Y entonces hacer un trabajo grupal y que justamente tenga parte de lo que le pida cada uno. Y después presentarlo en una instancia que no van a estar solo ustedes, sino otros colegas de idioma español con sus alumnos, que los alumnos obviamente son los que van a presentar sus diferentes trabajos de fin de cursos, y entonces sería dejar unos 15 minutos para cada uno para que ustedes presentaran el trabajo y ustedes salvan entonces el curso con este proceso de la oralidad. Sería eso, Grisel. Muchas gracias, Claudia. Ahí está. 6 de Me, Yo, noviembre, entonces. 6 de noviembre, a eso de las Bien, 2 de la tarde. bien. Quédense tranquilos que yo les voy a ir mandando las consignas. Estoy esperando a tener por eso lo quería hacer hoy, porque nosotros tenemos reunión de coordinación con los otros colegas, ya sea con los de idioma español como con los otros, el día miércoles. Entonces ahí vamos a afinar más aspectos y ya les voy a dar con tiempo las consignas, ¿está? Para que ustedes puedan hacer un trabajo con tiempo, porque yo sé que tienen varias materias, etcétera. Así que de eso no se preocupen, que se los vamos a dar con tiempo. Y estamos a 30 de septiembre, falta un mes y una semana prácticamente, ¿no? Así que nos falta todavía un montón. Eh, si no queda ninguna pregunta, ya pasamos a ver lo de las normas APA, dialogando un poquito primero con ustedes para la corrección de ese segundo foro. ¿Qué fue? ah, ¿Para qué sirven las normas APA? ¿Quién me dice ahí que inclusive puede leer el trabajo que puso? perdón, capaz ¿Para qué que, sirve? ca- perdón, capaz que ya después lo decís en la consigna bien escrita, pero en un momento vos dijiste de salvar la materia. Ahora, ¿cuál va a ser la que salvamos? ¿Solamente lengua, la didáctica teórica o la No, no, práctica profesional? todas, todas. Todas. Está. O sea, sería para la aprobación del curso en general.
¿tá? Ujú. Más allá de Perfecto. eso, obviamente cada profesor tiene la evaluación del año, ¿no? La Está evaluación perfecto. de Sí, todo lo sí, que tú participaste en el año, ¿tá? tal En cual. mi caso es nada más que el segundo semestre, pero obviamente tú tenés la materia anual, ¿no es Por cierto? eso. Ujú. Exacto. Claro. Entonces, obviamente nosotros, o sea, como idioma español nos incorporamos el segundo semestre, pero obviamente te van a calificar según digamos, tu desempeño durante el curso total. ¿Ya? Perfecto. Impecable. Gracias por la aclaración. De nada. Bien, entonces, gente, para contestar el foro, ¿para qué sirven las normas ZAPA? Que muchos contestaron muy bien, pero para tener, digamos, para que me digan acá, entonces, lo que ustedes pusieron o lo que ustedes entienden. Yo todavía no lo puse, lo voy a ahora terminar de definir, pero bueno, Sí. entiendo que un poco son normas que se establecen, no lo tengo bien claro quiénes son realmente, los creadores, pero un poco como para organizar trabajos académicos, ¿no? Para darle forma. Ahí está, O sea, ¿no? para que Bien. nadie haga como lo que se le ocurra, sino que, bueno, hay una estructura, no solamente, ahí están poniendo, a través del texto, no solamente la cita, sino que también la estructura del texto, ¿no? La alineación, el tipo de letra, el tamaño, ¿no? Ahí Lo- lo- está, los di- muy bien. Si va subrayado, si no va sí, subrayado, si con qué. Muy bien, ¿no? El tipo de cita. Muy bien, ujú. entonces. Bien. Muy bien, ya vi ahí tu intervención, ¿no? Ahí está. ¿Qué importancia tienen dentro de la escritura de una monografía o informe? Es decir, ¿es importante escribir de acuerdo a estas normas APA o, o no? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros ya habíamos dado un poquito los textos académicos en la unidad pasada y recuerdan que había diversos tipos de textos académicos, unos más extensos, otros con un fin, otros con otro fin. Entonces, Lo que tienen en general es que garantizan que se estructure el texto de una forma determinada, organizada, Ahí se le que corta. Sí. fomenta un estilo y de esa manera se evita la subjetividad y bueno, conduce a que se produzca más, favorezca la ética y se reconozca a los autores y todo eso. ahí está, ¿no? Le da otro marco teórico a lo que es un trabajo, ¿no? Mayor seriedad, el hecho que no se pueda, digamos, sacar el trabajo de alguien, aunque no sean tan conocidos, pero sí, bueno, si se usa el trabajo de alguien, hay que citarlo, hay que o con cita parafraseada o con cita textual, pero hay que realizarlo, ¿está? Y justamente, ¿qué diferencia hay entre una cita y una paráfrasis? Es igual porque está la cita parafraseada y este, la cita textual. ¿Qué Ujú. diferencias hay? Son Eh, distintas, profe. Sí, sí, Lo que pasa es que la paráfrasis es una interpretación del texto y la cita es la mención del autor. claro, ujú. la cita es textual, ¿no? Es decir, tú Claro. sacas y copias, o hoy día copiar y pegar, es cierta parte de lo que dice, siempre que esté de acuerdo con lo que tú estás tratando de probar o tratando de estudiar, ¿no? En cambio, en el otro, ¿qué pasa con la paráfrasis? Como decía la compañía, es la interpretación, o sea, con tus propias palabras, pero si bien son diferentes, creo que comparten, y sin el creo, comparten que deben ser citados, ¿no? O sea, deben haber una referencia al autor, ¿no? Para Ahí no está, apropiarse ahí tanto de está, la paráfrasis, me puedo como apropiar de la idea, pero no, tengo que hacer referencia a que fue tomada de tal autor, como dice ahí tal está. autor, ¿no? En el cambio, la cita, como dijo Grisel, sí, es lo que dijo el autor, por eso va entrecomillado y por eso después tiene una estructura de cómo se cita
ese párrafo o esa oración que se haya Ahí está, según venido. fulanito de tal, del libro tal y cual, ¿no es cierto? Del año tal y cual, y se pone en la bibliografía, ¿está? Y ahí tú pones tu idea como haciendo un resumen, ¿está? Obviamente en este caso no diciendo lo mismo, sino resumiendo. Muchas veces cuando es muy larga la cita se hace una paráfrasis, justamente porque para no citar tanto texto, ¿no? La cita Ujú. reproductora, está correcto lo que dice. ¿Quién dice la FUR? La TUR. Bien, perfecto. Muy bien, y tengo acá entonces un PowerPoint con algunos también elementos de las normas APA que si ustedes vieron, no sé si llegaron a ver los diferentes videos que yo les dije, ahí entonces los deben haber visto. Acá entonces los están viendo las normas APA, No, todavía no. Tenemos a vos. Yo los vi, profe. ¿eh? Ya los vi esos. A ver ahí, Ah, ahora, perdón. No, por el momento no vemos. ¿no están viendo? No. Profe, tenés que acercarte abajo y poner share. Sí, ya puse share. Yo estoy con el celular, pero no me acuerdo si cambian algo, pero no lo veo. A ver ahora. Ahí estamos viendo algo. Sí, Ahora ahora sí. sí. Ahí va. Bueno, muy bien. Acá entonces tengo dos abiertos, que es el estilo APA, que vieron que yo les mandé el estilo APA de Uruguay, y el otro. Esperen un poquito, que acá las normas APA, ¿no? Entonces, acá entonces el concepto de las normas que el compañero entonces estaba con dudas sobre quiénes lo hacían. No sé por qué no anda esto. ¿Por qué no va para abajo? Sí, no se ve, no. Ahí está. El concepto entonces es justamente la definición entonces de APA es American Psychological Association, fundada en 1892 en la Universidad de Pensilvania. La autoridad es la organización psicológica más importante e influyente. Y entonces lo que yo les aporté allí es el grupo APA Uruguay, porque ya que estamos realizando trabajos de grado acá, ¿no? Entonces ahí dan mismo en esta norma que yo les decía, lo que es la definición. Consiste en una guía normalizada para la correcta presentación de manuscritos académicos y científicos que se elaboran con el objetivo de ser publicados e incluye, entre otros, un sistema propio de referencias y lineamientos para elaborar tablas e incorporar figuras. En su conjunto, estas normas se han dado a conocer como el estilo APA, o más simplemente como normas APA. Ustedes saben que cada tantos años se renuevan, ¿no? Es decir, ahora estamos en la séptima y cada tantos años se van renovando y cambiando diferentes aspectos. Después los conceptos fundamentales son la selección de fuentes y citas de referencia. Nosotros tenemos las fuentes de información en primarias, secundarias y terciarias. ¿Tá? Las fuentes primarias son las de primera mano, las originales. ¿Tá? Supónganse Aristóteles, ¿no? Es decir, citas de gran prestigio. Fuentes secundarias creadas a partir de las primarias, es decir, algún estudioso que haya estudiado justamente, investigado sobre la obra de Aristóteles, y usted dice, bueno, según dice tal, ¿no? En relación a Aristóteles, tal y cual cosa, ¿no? Las terciarias, guías o bibliografía que compilan las otras dos fuentes, ¿está?
Luego tenemos la selección de la fuente de información. Para hacer un trabajo, la calidad de la publicación comienza en el momento de seleccionar las fuentes de información que serán citadas en el texto, incluidas en la sección referencias bibliográficas. El grupo de documentos seleccionados por los autores dará respaldo teórico y documental, así como sustento académico a su trabajo. Ustedes saben que no es lo mismo, hay autores más prestigiosos que otros. Yo siempre les aconsejo, sobre todo hoy que hay mucho material en internet, pero hay material que a veces decimos, esto procede de, no sé, de algún lugar importante, ¿no? De España, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es un estudiante español que ¿no? Entonces, más que el lugar de procedencia, hay que ver de dónde, pero si es de una universidad, si es un estudiante o si es una persona que tiene varios títulos, ¿no? Es decir, si es un profesor, si tiene títulos de grado, títulos de posgrado, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más títulos tenga, más importancia va a tener su cita, ¿no es cierto? Porque además se realizan siempre trabajos en congresos, etcétera, que se va avalando lo que uno va trabajando, ¿no? Porque en los congresos hay, cuando hay congresos hay una preselección de la gente que asiste y también hay una selección después de los libros que se integran, ¿tá? Entonces, ahí es una buena referencia que les puede ayudar. Después, el texto fuente dice, en la importancia fundamental de texto fuente, lo habitual es que la información provenga de otro texto o de una serie de textos denominada texto fuente. Por lo tanto, se establece una exigencia fundamental de fidelidad de los conceptos expresados por la fuente, que podrán ser sintetizados, ampliados, relacionados con otras fuentes, pero nunca distorsionados, ya que a través del modo de transmisión de ellos se advierte en la actividad de lectura y el aprendizaje. Esto es importante, sea cual sea el trabajo que tú estás haciendo, que ustedes estén haciendo, tú no podés distorsionar la fuente. Vos lo que podés hacer es darle, digamos, un giro y ver por qué vos lo estás citando, porque a veces tú podés inferir algo que no sea directamente relacionado, sino algo que tú pensaste acerca de ese texto, ¿no? Entonces, explicar con tus palabras, bueno, yo relacioné tal o cual texto porque me aporta en cual o tal sentido, ¿tá? Es decir, no distorsionar lo que se dice, sino explicar lo que uno quiso decir y por qué lo citó, ¿entienden? ¿Entienden la idea? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bien. Después habla también de la base de datos y repositorios bibliográficos. Son fuentes de información especializada que compilan sistemáticamente publicaciones académicas de diferentes organismos e instituciones. Algunas incluyen únicamente artículos de publicaciones periódicas y otras incluyen tesis, trabajos de grado y otras se especializan en una disciplina específica. Luego habla de las citas. El tipo de cita dependerá de la selección de los autores. Las citas textuales, cuando los autores toman un texto de la fuente y lo trasladan a su trabajo de forma idéntica al original, es decir, textualmente palabra por palabra. Como yo les decía, muchas veces hay que explicar por qué uno está poniendo tal o cual cita, porque a veces lo importante es que se entienda o cómo vos llevas ese trabajo a lo que tú estás diciendo o queriendo justificar. La cita parafraseada o cita indirecta, como un poco ya hablamos hoy, es cuando los autores toman la idea de dicho texto y la expresan en su trabajo usando sus propias palabras y redacción. Luego tenemos las citas autor-fecha. Junto a cada cita textual o parafraseada se incluye una cita autor-fecha en la que se mencionan los nombres de los autores y la fecha de publicación. Se llama así para identificarlas como un elemento separado pero dependiente de las citas textuales y parafraseadas. Así que tenemos una doble función. Para los lectores no deben interrumpir el flujo de lectura para conocer estos datos y guían a los lectores hacia la sección referencias bibliográficas donde encuentran los datos necesarios para encontrar la fuente.
Luego, también habla de las normas gramaticales y de género, cuando se utilizan sustantivos masculinos en plural, como los autores, los usuarios, los editores, los estudiantes, los profesionales, etc., se hace referencia a un grupo de varias personas, cuyo género es completamente indistinto, según lo avalado por la Real Academia y en función de la economía expresiva, y de las recomendaciones para la redacción de la escritura académica de acuerdo con el manual A. Acá estos son varios consejos de los cuales yo simplemente remarqué algunos, pero ustedes por eso les di el texto de las normas APA, que el día de mañana, si ustedes van a hacer un trabajo, ya sea el que van a hacer conmigo o otro, ya les sirve para ver una cantidad de elementos que se dicen allí. ¿tá? La ética en las publicaciones científicas, hay un código de ética en APA que tiene tres objetivos: asegurar la precisión del conocimiento científico, proteger los derechos y las garantías de los participantes en la investigación y proteger los derechos de la propiedad intelectual. Ustedes saben que cuando hay algún investigador, yo por ejemplo que me dedico a la investigación, también tenemos un número que se llama de ORCID, que justamente tú tenés tus obras ahí y bajo ese número te quedan protegidos los derechos intelectuales de, por ejemplo, las participaciones en congreso, las tesis de maestría, etcétera, ¿tá? Es decir, los elementos para que justamente si alguien me cita, dice, bueno, fulanito de tal que tiene tal ORCID, etcétera, ¿tá? Precisión de conocimiento científico. El manual ofrece lineamientos para la correcta presentación del análisis de investigación. Analiza la ética en la presentación de dichos resultados y brinda algunos elementos básicos como la obligación de no incluir datos falsos ni adulterados y la de informar debidamente cuando se contrasten errores, incluso después de realizar la publicación. Esto es básico, ¿no? Es decir, con la paráfrasis, ojo, con la cita parafraseada, porque no se puede cambiar lo que dice el autor, ¿no? Es decir, se refiere a eso más que nada. Plagio. La definición de plagio es la reproducción o adaptación total o parcial de una obra ya publicada y sin presentar distinción entre la creación propia y la ajena. El plagio se evita acreditando correctamente las fuentes. Esto incluye citas de texto, tablas, figuras, fotografías, imágenes, multimedia, etcétera, que se toman o adaptan de otra publicación en cualquier formato impreso o digital, ya sea que esté publicada en papel o en soportes electrónicos o en cualquier otro sitio de Internet, incluidas páginas institucionales, sitios oficiales, páginas comerciales, redes sociales, blogs, enciclopedias, etcétera, ¿no? Paráfrasis es cuando se toman las ideas de un texto o se resumen, se utilizan las palabras textuales y se está autorizando una cita parafraseada. Se reproduce la idea o el concepto reformulado de palabras redactadas. Y lo que señala de la paráfrasis es que se deben realizar los pasos a incorporar, de agregar la cita autor-fecha, incorporar lo correspondiente, referencia a la sección, referencias bibliográficas, etc. Bueno, gente, va quedando 7 minutos con 18. Ahora les voy a decir un poquito de las normas para citar. No sé si queda alguna pregunta. Ahora cuando justo estabas hablando, me queda como una como hace un tiempo atrás, ¿no? Que la tenía como, no sé si hay alguna opinión formada o no con respecto al uso de, bueno, inteligencia artificial, ¿no? De quién sería la autoría. Porque si uso, ¿no? O sea, y el nombre de Sí, es una momento de pregunta muy redactar interesante. principal. Es una pregunta muy interesante que en realidad no hay una unificación de criterios. Sí lo hemos hablado, por ejemplo, en la sala de profesores de literatura del IPA, se ha tocado ese tema y lo que se ha dicho es que hay que citar igual. O sea, Ujú. si tú incluís en un trabajo algo que dijo la inteligencia artificial y vos estás reproduciendo lo que vos sacaste de tal o cual tema, tendría que ir citado y tú tendrías que incluirlo como bibliografía. ¿Tá? Es decir, eso es lo que se manejó en esta sala de literatura, pero todos coincidimos en que tendría que haber algo impreso
al respecto, nosotros quedó en lo Claro, impreso de la sala, pero en realidad tendría que haber algo más unificado, pero lo importante es que tú cites, ¿no? Es decir, bueno, en la bibliografía, así como usás, pones todo lo demás, pones, se usó inteligencia artificial y bueno, y haces la cita de lo que tú sacaste por inteligencia artificial o la paráfrasis, decís tal parte que digo, se ujú. usó ese tipo de recurso. Queda, es decir, como todo lo que tú sacas de internet, ¿tá? Claro, sería como la publicación de un sitio web, la cita sería como eso, como la Ahí de un sitio está. web. Ahí está. Igual te digo, no hay todavía criterio unificado. Tendrías que Ujú. preguntarle al docente para el que tú haces el trabajo, ¿tá? Claro. Porque hay docentes que están totalmente en contra de eso, ¿tá? Ujú. Ahora, claro, yo, como hablábamos un poquito en la sala de literatura, en realidad uno prefiere que le digan, bueno, mirá, sí, usé tal cosa, a que lo oculten. Y entonces, como ahora, claro, son de repente buenos trabajos o excelentes trabajos, pero si son realizados con inteligencia artificial no es lo mismo, obviamente, ¿no? Claro. ¿Entienden la idea? Sí, sí, sí. No, por eso preguntaba la autoría, ¿no? Digo, si bien uno hizo la consulta, bueno, lo curó un poco el contenido, pero no es hecho realmente desde cero por uno, sino que fue hecho en colaboración con, bueno, con Exacto, otra. exacto. No te olvides que esa inteligencia tiene toda la información, mucho más Ujú. que la que puede tener un docente, porque nosotros no somos máquinas. Entonces, Tal cual. obviamente, tiene una cantidad de información. Yo no sé ni cómo te lo dan, si te lo dan y ellos mismos citan, por ejemplo, Freud dijo tal cosa, o cómo te lo dan, Con, porque con ahí, respecto a con respecto a la búsqueda, claro, no sé si ellos mismos respetan, la inteligencia artificial respeta el hecho de que haya sacado tal cosa de tal autor. bueno, Eso sí, es lo que estaría es bueno interesante también. estudiar. Ya te digo, yo no soy Sí. experta en esto, pero lo Ujú. que habíamos dicho por la sala de literatura era eso, que tendría que citarse, así como tú decís, bueno, usaste lo que sea, ¿no? Tal recurso de internet. Y justamente quedan 3 minutos con 20, después ya obviamente no nos reunimos de vuelta, yo les voy a pasar esto para que les quede, pero van a ver que acá hay una parte que les va a decir los diferentes tipos de cita. ¿Ustedes los llegaron a ver? Miren, acá tienen hasta las fuentes nacionales que les pueden servir para ustedes cuando van a buscar material. Y después van a ver que les hablan de todo tipo de citas. Y es muy interesante porque está desglosado. Bueno, acá tenemos los encabezados, ¿tá? Y después tenemos todos tipos de citas. Es decir, tenemos cita de internet, cita de, a ver si es esta, cita de internet, de lo de tablas y figuras, ¿está? Y esto les va a servir para hacer el trabajo. Bueno, gente, no quiero que se me corte sin saludarlos y sin decirles que entonces dejaríamos por acá. Yo les subo este video para que los vean los demás compañeros y en principio quedaríamos en contacto por CREA. Vamos viendo qué condiciones tienen para ese trabajo. ¿Está? Ok, ¿Queda? profe, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches y que pasen bien. Y bueno, yo después les acerco este trabajo, ¿sí? Excelente. Muy bien. Me pasan lindo. Muchas Bueno, gracias. Chau, Chau, chau. chau.